El remolino surgió en el horizonte como una torre negra tocando el cielo. Job vio la columna de viento acercarse, levantando arena y escombros en su danza salvaje. Entonces llegó la voz. No venía del viento, venía del centro del viento. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? El hombre en las cenizas tembló. Durante meses había clamado por una audiencia con Dios. Como un grano de arena ante el huracán, descubrió que hay preguntas que solo Dios puede hacer. Hubo un tiempo en que el cielo se inclinaba para observar a un solo hombre. En la tierra de Uz, entre las montañas que tocaban el horizonte y los valles que susurraban antiguos secretos, vivía alguien que hacía que los ángeles detuvieran sus cánticos. Su nombre era Job. No un nombre cualquiera pronunciado por los vientos del desierto, sino un nombre que resonaba en los corredores celestiales con reverencia y asombro. Job no era solo un hombre, era una fortaleza de integridad en una época en que la corrupción campaba a sus anchas por la tierra. Mientras otros hombres doblaban sus rodillas ante ídolos de oro y plata, Job alzaba sus manos únicamente al Dios invisible. Mientras otros mentían por conveniencia, él decía la verdad incluso cuando le salía caro. Mientras otros robaban y engañaban, Job compartía su riqueza con los necesitados. Y riqueza tenía. 7,000 ovejas cubrían las laderas como nubes blancas descendidas a la tierra. 3,000 camellos formaban caravanas que serpenteaban por las rutas comerciales, cargando tesoros de tierras lejanas. 500 yuntas de bueyes araban campos que se extendían más allá de lo que los ojos podían alcanzar. 500 asnas pastaban en prados verdeantes donde las aguas corrían cristalinas. Era el hombre más rico del oriente, pero su verdadera fortuna estaba en casa. 7 hijos y 3 hijas, 10 razones para sonreír todas las mañanas, 10 voces que llenaban su casa de risa y alegría. Los hijos habían crecido unidos en una armonía rara de ver. Hacían banquetes en cada casa por turnos, celebrando la vida con música y vino, y siempre invitaban a las 3 hermanas porque sabían que la alegría compartida se multiplica. Pero Job conocía los corazones humanos. Sabía que hasta los mejores pueden tropezar cuando las luces se apagan y las tentaciones susurran en la oscuridad. Por eso, toda mañana, antes incluso de que el sol saliera, él se levantaba, encendía el fuego sobre el altar de piedras que había construido con sus propias manos y ofrecía holocaustos, 1 para cada hijo, 1 para cada hija, 10 sacrificios ardiendo en llamas que subían a los cielos como oraciones silenciosas. Quizás hayan pecado en sus corazones, murmuraba mientras el fuego crepitaba. Quizás hayan maldecido a Dios sin darse cuenta. Esta era su rutina constante, no por obligación, sino por amor. Porque un padre verdadero no protege solo el cuerpo de sus hijos, sino que intercede por sus almas. Y Dios observaba todo. En las regiones celestiales, donde las estrellas nacen y los mundos son moldeados por la palabra divina, hubo una reunión. Los hijos de Dios se presentaban ante el trono
sus rostros brillando como espejos que reflejan la gloria eterna. Cada uno traía informes de sus dominios, historias de mundos distantes y galaxias en formación. Era un momento de rendición de cuentas, donde cada ángel relataba sus misiones cumplidas. Pero en medio de esa asamblea de luz, una sombra se movió. Satanás también vino, no invitado, pero permitido. Sus ojos brillaban con la malicia de quien conoce todos los atajos para la destrucción. Se acercó al trono con la confianza arrogante de quien ya había derribado imperios y corrompido reyes. ¿De dónde vienes?, preguntó el Señor. No porque no lo supiera, sino porque quería que todos los presentes oyeran la respuesta. De rodear la tierra y pasear por ella, respondió Satanás, como quien relata una caminata casual. Pero había algo siniestro en sus palabras. Él no caminaba por la tierra como un turista admirando paisajes, caminaba como un depredador olfateando presas. El Señor se inclinó ligeramente en el trono. ¿No has reparado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Millones de ángeles contuvieron la respiración, porque Dios no solo conocía a Job, lo exaltaba ante toda la corte celestial. Era como si dijera: si ustedes quieren ver cómo un ser humano puede vivir, miren a Job. Pero Satanás soltó una carcajada que cortó el silencio como una cuchilla. ¿Acaso Job no tiene razones para temer a Dios? Sus palabras goteaban veneno. ¿No has puesto tú mismo un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? ¿Has bendecido todo lo que hace, de modo que sus rebaños se han extendido por toda la tierra? Era la acusación más antigua del universo, la sugerencia de que no existe amor verdadero, solo interés, de que toda devoción tiene un precio, de que todo ser humano es, en el fondo, egoísta y traicionero. Extiende, sin embargo, tu mano y toca todo lo que tiene, continuó Satanás, su voz ganando intensidad, y con seguridad te maldecirá en tu misma cara. El desafío estaba lanzado, no solo contra Job, sino contra la propia naturaleza de la fe humana. Satanás apostaba que, removidas las bendiciones, la fidelidad desaparecería como humo en el viento. Dios quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Entonces, con una calma que hizo que el universo entero se aquietara, dijo: pues bien, todo lo que él posee está en tus manos. Solo no toques su persona. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Job despertó aquella mañana sin saber que su vida se había convertido en un campo de batalla cósmico. Se levantó como siempre hacía, ofreció sus sacrificios matutinos y observó el sol naciendo sobre sus tierras. Todo parecía normal. El ganado pastaba tranquilo, los siervos cumplían sus tareas, sus hijos estaban reunidos en la casa del primogénito para otro de sus banquetes familiares. Pero en las dimensiones invisibles, Satanás ya había comenzado su trabajo de destrucción. El primer mensajero llegó corriendo, los pies descalzos sangrando sobre las piedras. Sus ropas estaban rasgadas y sus ojos desbordaban terror. «Los bueyes estaban arando», gritó antes incluso de recuperar el aliento, «y las asnas pastaban cerca. Los sabeos atacaron y se llevaron todo. Mataron a espada a todos los empleados. Solo yo escapé para contarlo». Job sintió el mundo girar a su alrededor. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, decenas de siervos fieles, todo perdido en cuestión de minutos. Pero antes de que pudiera procesar completamente la noticia, otro mensajero apareció en el horizonte. Este llegó tambaleándose, con quemaduras por el cuerpo y los cabellos chamuscados. «Fuego de Dios cayó del cielo», dijo entre sollozos. «Quemó las ovejas y a los pastores, los consumió completamente. Solo yo escapé para contarlo.
7.000 ovejas, reducidas a cenizas en un abrir y cerrar de ojos. El rebaño, que había tardado décadas en formarse, había desaparecido en una única mañana. Job cayó de rodillas, pero aún no había terminado. El tercer mensajero tropezó en el portal, sus ropas cubiertas de arena del desierto. «Los caldeos formaron 3 bandas», gritó. «Atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a espada a todos los pastores. Solo yo escapé para contarlo. 3.000 camellos. Las caravanas que conectaban Uz con los mercados distantes, la fuente de comercio que alimentaba toda la región. Todo robado, todos los hombres muertos. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí cada narrativa es una travesía por las páginas sagradas. Y lo que viene a continuación en la historia de Job va a romper tu corazón antes de reconstruirlo. Job permanecía de rodillas en el patio de su casa, tratando de comprender cómo 3 tragedias podrían suceder en el mismo día. El cielo estaba limpio ahora, sin señales de la tormenta de fuego que había consumido sus ovejas. Pero en el horizonte, una nube de polvo se acercaba. No era una tormenta natural, era otro mensajero. Este llegó sin poder mantenerse en pie. Se arrastró los últimos metros hasta donde Job estaba, dejando un rastro de sangre en la arena. Sus ojos estaban vidriosos, como alguien que había visto lo imposible. «Estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hermano primogénito», susurró con la voz entrecortada. «Todos tus hijos e hijas estaban allí». Job dejó de respirar. «He aquí que un gran viento sobrevino del desierto», continuó el mensajero, cada palabra cayendo como martillo sobre yunque. «Dio en los 4 extremos de la casa cayó sobre ellos, murieron, todos murieron, solo yo escapé». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros dejaron de cantar, hasta el viento dejó de soplar. Era como si toda la creación se hubiera pausado para absorber la magnitud de la tragedia. 10 hijos, 10 hijas, 20 años de banquetes familiares, 2 décadas de risas resonando por las paredes de aquella casa, 1000 recuerdos de abrazos, conversaciones al pie de la chimenea, oraciones antes de las comidas, todo sepultado bajo los escombros en cuestión de segundos. Job se levantó lentamente, sus piernas temblaban, pero algo más grande que el dolor lo sostenía. Miró hacia el cielo azul, tan sereno, tan indiferente al sufrimiento humano. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Rasgó su manto. La tela se deshizo en sus manos, como si representara toda su vida anterior siendo despedazada. Cada hilo que se soltaba era un recuerdo siendo arrancado de su corazón. Cada rasgón era un grito silencioso de un alma siendo despojada de todo lo que amaba. Rapó su cabeza. Con sus propias uñas arrancó cada hebra de cabello hasta que su cuero cabelludo quedó liso y desnudo como el día en que nació. Era un ritual de luto, pero también de entrega, un reconocimiento de que había regresado al estado más básico de la existencia humana. Se postró con el rostro en tierra. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo. Sus sollozos fueron ahogados por la tierra que ahora presionaba contra sus labios. No era solo una postura de adoración, era la posición de un hombre que había comprendido su completa dependencia de Dios. Y entonces, de las profundidades de su dolor, brotó la declaración que haría a los ángeles llorar de admiración y a Satanás rechinar los dientes de frustración. «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». En los cielos, Satanás observaba incrédulo. Había jugado todas sus cartas. Había usado sabeos, fuego, caldeos y tormenta. Había arrancado a Job todo lo que un hombre puede perder. Pero la fe del hombre de Uz
permanecía inquebrantable como roca en medio de la tormenta. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios falta alguna. La primera batalla había terminado. Satanás había perdido, pero él no se había dado por vencido. En otra reunión celestial, los hijos de Dios nuevamente se presentaron ante el Señor, y Satanás, con su arrogancia herida pero no doblegada, también vino entre ellos. ¿No has reparado en mi siervo Job?, preguntó Dios nuevamente, como quien rememora una victoria. No hay nadie en la tierra como él, hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Él conserva su integridad, aunque me incitaste contra él para destruirlo sin razón. La respuesta de Satanás vino cargada de amargura. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende sin embargo tu mano y toca sus huesos y su carne, y él te maldecirá en tu cara. Era una apuesta aún más cruel. Si un hombre puede soportar perder sus posesiones e incluso sus hijos, ¿será que puede soportar cuando el propio cuerpo se convierte en una fuente de agonía constante? He aquí que él está en tus manos, dijo el Señor. Solo respeta su vida. Y Satanás salió de la presencia del Señor con una sonrisa maligna en los labios. Job despertó a la mañana siguiente sintiendo una comezón extraña en los pies. Se rascó distraídamente, pensando que era solo una irritación pasajera. Pero la comezón se extendía. Subió por las piernas, tomó el tronco, alcanzó los brazos y finalmente cubrió todo su cuerpo. Cuando miró hacia abajo, vio con horror que su piel estaba cubierta de úlceras purulentas, heridas que ardían como hierro al rojo vivo y exhalaban un olor nauseabundo. Intentó ponerse de pie, pero el dolor era insoportable. Cada movimiento hacía que las heridas se abrieran más. Cada respiración era una tortura. Salió de casa tambaleándose y se dirigió al muladar donde se echaban las cenizas. Allí, en el lugar de los rechazados, en el sitio donde nadie se acercaba, Job se sentó. Tomó un trozo de cerámica y comenzó a raspar las heridas, intentando aliviar la comezón que lo volvía loco. Su esposa observaba desde la puerta. La mujer que había compartido sus días de gloria ahora contemplaba a un hombre irreconocible. Donde antes había fuerza, ahora veía debilidad. Donde antes había belleza, ahora veía repugnancia. Donde antes había esperanza, ahora veía solo un futuro sombrío. Ella se acercó, pero no para consolar. ¿Aún mantienes tu integridad? Sus palabras salieron como flechas envenenadas. Maldice a Dios y muérete. Era el golpe final de Satanás. Usar a la persona más cercana a Job para intentar quebrar su fe. Hacer que aquella que debería ser su apoyo se convirtiera en su tentación. Transformar a su compañera de vida en una embajadora de la desesperanza. Pero Job la miró con los ojos rojos de dolor y dijo: «Hablas como cualquiera que carece de juicio. Si recibimos de Dios el bien, ¿no recibiremos también el mal?». En todo esto, Job no pecó con sus labios. La noticia de la tragedia de Job se extendió por las tierras circundantes como pólvora en un polvorín. Llegó a oídos de 3 hombres que lo conocían desde la juventud, que habían sido testigos de su integridad y compartido su amistad en los días prósperos. Elifaz de Temán era un hombre de cabellos canosos y ojos penetrantes, conocido por su sabiduría y elocuencia. Bildad de Suaj poseía una mente aguda y una memoria que guardaba dichos antiguos como tesoros. Sofar de Naama era directo en sus palabras y fervoroso en sus convicciones. Cuando se enteraron de lo que había sucedido, los 3 acordaron viajar juntos para llorar con Job y consolarlo. Partieron de sus tierras llevando regalos y palabras de aliento, esperando encontrar a un amigo abatido, pero aún reconocible. Pero cuando llegaron a los alrededores de Uz y vieron una figura sentada en el muladar de cenizas,
casi pasaron de largo. Aquella criatura esquelética, cubierta de heridas supurantes y vestida en harapos, no podía ser el próspero Job que conocían. Fue solo cuando miraron más de cerca, cuando reconocieron algo familiar en la forma del rostro detrás de la desfiguración, que comprendieron la magnitud de la tragedia. Alzaron la voz y lloraron. Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Entonces se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, y nadie le dirigía una palabra, porque veían que el dolor era muy grande. 7 días de silencio, 7 noches contemplando el sufrimiento de un hombre que parecía haber sido olvidado por Dios. 7 periodos completos de reflexión sobre los misterios de la vida y los caprichos del destino. Fue Job quien finalmente rompió el silencio, y cuando lo hizo, fue para pronunciar palabras que ninguno de ellos esperaba oír. Perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, fue concebido un varón. Conviértase aquel día en tinieblas, y Dios, desde arriba, no se preocupe por él, ni resplandezca sobre él la luz. El dolor se había vuelto tan intenso que Job deseaba nunca haber existido. No estaba maldiciendo a Dios, sino cuestionando por qué había nacido para sufrir tanto. Era el grito de un alma que había llegado al límite de lo que un corazón humano puede soportar. ¿Por qué no morí yo desde el vientre?, continuó. Y saliendo del vientre no expiré. ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y para qué los pechos para que mamase? Porque ahora yacería y estaría tranquilo, dormiría, y entonces habría reposo para mí. Era el lamento más puro que jamás había resonado bajo las estrellas. La expresión cruda de un sufrimiento que no consigue encontrar palabras adecuadas para expresarse. Elifaz fue el primero en responder. Como el más viejo del grupo, se sentía obligado a traer orden al caos emocional que presenciaba. Si intentáramos hablar contigo, te enfadarías, comenzó diplomáticamente. Pero ¿quién podría contener las palabras? Entonces, con la autoridad de quien cree poseer sabiduría divina, procedió a dar su análisis de la situación. He aquí que has instruido a muchos y has fortalecido las manos débiles. Tus palabras levantaron al que tropezaba y fortaleciste las rodillas que desfallecían. Pero ahora, llegándote a ti, te enfadas, tocándote a ti, te perturbas. Su lógica era simple y cruel. Job había consolado a otros en sus tribulaciones, ahora necesitaba aplicar sus propios consejos, pero había algo más sombrío en sus palabras, una insinuación de que el sufrimiento de Job no era gratuito. Acuérdate, pues, ¿cuál es el inocente que jamás pereció?, continuó Elifaz. ¿Y dónde fueron los rectos destruidos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran problemas cosechan lo mismo. La acusación estaba lanzada. En la teología simplista de Elifaz, el sufrimiento era siempre resultado directo de pecado. Si Job estaba sufriendo, era porque había hecho algo para merecerlo. La justicia divina demandaba causa y efecto. Dios no permitiría que un inocente sufriera de esa forma. Bildad esperó a que Elifaz terminara antes de añadir su propia perspectiva. ¿Por ventura pervirtió Dios el juicio?, preguntó retóricamente. ¿O pervirtió el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, también los entregó al poder de su pecado. Era una crueldad aún mayor. Bildad sugería que los hijos de Job habían muerto por causa de sus propios pecados, que la tragedia familiar era, en realidad, justicia divina en acción. Pero si de madrugada buscas a Dios y pides misericordia al Todopoderoso, si eres puro y recto, ciertamente pronto despertará por ti y restaurará la habitación de tu justicia. El mensaje era claro: confiesa tu pecado y todo volverá a la normalidad. Dios estaba solo esperando que Job reconociera su culpa para restaurar sus bendiciones.
Zofar fue aún más directo. ¿Acaso alcanzarás los caminos de Dios o llegarás a la perfección del Todopoderoso? Como las alturas de los cielos es su sabiduría, ¿qué podrás tú hacer? Más profunda es ella que el Hades. ¿Qué podrás tú saber? Sus palabras venían cargadas de impaciencia. Para Zofar, Job estaba siendo terco al mantener su inocencia. Era obvio que había pecado secreto en su vida, y su negativa a confesar solo prolongaba su sufrimiento. Si aplicaras tu corazón y extendieras tus manos hacia él, si hay iniquidad en tu mano, échala lejos de ti y no dejes habitar la injusticia en tus tiendas, porque entonces levantarás tu rostro sin mácula y estarás firme y no temerás. Por días estos debates continuaron. Los tres amigos, convencidos de que poseían la llave para comprender los caminos de Dios, bombardeaban a Job con acusaciones veladas y teología de manual. Para ellos, el universo funcionaba de forma matemática. Buenas acciones generaban bendiciones, malas acciones generaban maldiciones. No había espacio para misterio o sufrimiento inexplicable. Pero Job sabía algo que ellos ignoraban. Sabía que su conciencia estaba limpia delante de Dios. No que fuera perfecto, sino que no había cometido ningún pecado que justificara tal magnitud de sufrimiento. En verdad, yo sé que es así, respondió a sus acusadores, porque ¿cómo se justificaría el hombre para con Dios? Si quisiera contender con él, ni a una de 1000 cosas le podrá responder. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y tuvo paz? Job no negaba la soberanía de Dios o cuestionaba su justicia en términos absolutos, pero luchaba con el aparente silencio divino ante su sufrimiento inexplicable. Si es cuestión de fuerza, he aquí que él es fuerte, y si es cuestión de juicio, ¿quién me citará con él? Si yo me justificara, mi boca me condenará. Si fuera recto, entonces ella me declarará por inicuo. Era el grito de un hombre atrapado entre la integridad de su conciencia y la aparente evidencia de que Dios se había convertido en su enemigo. Íntegro soy, continuó. No estimo mi vida, desprecio mi vida. Todo es una cosa. Por eso digo, Él destruye al íntegro y al impío. Si el azote mata súbitamente, Él se ríe de la prueba de los inocentes. Eran palabras osadas. Job estaba acusando a Dios de ser arbitrario en sus juicios, de no hacer distinción entre justos e impíos en sus actos de juicio. Pero por debajo de la revuelta había algo más profundo, un hambre desesperada por una audiencia con Dios. ¿Quién me diera que yo supiera dónde lo podría hallar?, clamó. Iría con él hasta su tribunal, expondría ante él mi causa y llenaría mi boca de argumentos. Sabría las palabras con que me respondería y entendería lo que me dijera. Job no quería huir de Dios, quería encontrarlo, no para negarlo, sino para comprenderlo, no para maldecirlo, sino para cuestionarlo cara a cara. Pero si voy hacia el oriente, allí no está. Si hacia el occidente, no lo percibo. Si opera hacia el lado del norte, no lo veo. Se esconde hacia el sur y no lo diviso. Era la agonía de un hombre que sabía que Dios existía, pero no conseguía encontrarlo en el momento de mayor necesidad. Como alguien que grita en un valle y no obtiene respuesta, como alguien que llama a puertas que permanecen cerradas. Pero Él sabe mi camino. Si me probase, saldría como el oro. En sus pisadas puse mis pies, guardé su camino y no me desvié de él. Del precepto de sus labios nunca me aparté. Escondí en mi seno las palabras de su boca. Era la declaración final de su integridad. Job estaba dispuesto a someter su vida al escrutinio más riguroso, confiado de que emergería purificado como metal precioso. Por mucho tiempo el debate continuó. Elifaz, Bildad y Zofar se turnaban en sus acusaciones, cada vez más frustrados con la insistencia de Job en mantener su inocencia. Para ellos, la solución era obvia. Confiesa, arrepiéntete y sé restaurado.
El hecho de que Job se negara a seguir esa fórmula simple solo probaba su terquedad y orgullo. Hasta que un cuarto personaje entró en la discusión. Eliú, hijo de Baraquel, de Buz, de la familia de Ram, había permanecido en silencio durante todo el debate por ser el más joven del grupo. Pero su paciencia había llegado a su límite. Se encendió la ira de Eliú contra Job porque se justificaba a sí mismo, más que a Dios. También se encendió su ira contra sus 3 amigos porque, no encontrando qué responder, de todos modos, condenaban a Job. Eliú trajo una perspectiva diferente. Donde los otros veían solo castigo por pecado, él veía disciplina paternal. Donde otros veían venganza divina, él veía instrucción celestial. También yo soy formado del barro, dijo humildemente. He aquí que mi terror no te asustará, ni mi mano será pesada sobre ti. Pero dijiste a mis oídos, y yo oí la voz de las palabras diciendo, limpio estoy, sin transgresión, inocente soy, y no hay iniquidad en mí. Pero he aquí que busca pretextos contra mí, y me tiene por su enemigo. Pone mis pies en el cepo y observa todas mis veredas. Eliú reconocía que Job había declarado su inocencia, pero ofrecía una explicación alternativa para su sufrimiento. He aquí que en esto no fuiste justo. Yo te respondo, porque mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque no da cuenta de ninguno de sus actos. Antes Dios habla una vez, y segunda vez, y el hombre no atiende a ello. La propuesta de Eliú era revolucionaria. Quizás Dios no estaba castigando a Job por pecados pasados. Quizás estaba intentando comunicar algo para el futuro. Quizás el sufrimiento fuera educativo, no punitivo. En sueños, en visión de noche, cuando cae sueño profundo sobre los hombres, cuando adormecen en la cama, entonces revela a los oídos de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de su intento y esconder del hombre la soberbia. Dios hablaba, proponía Eliú, pero los hombres no siempre conseguían oír su voz. A veces eran necesarios métodos más drásticos para capturar la atención humana. Libra su alma de la fosa y su vida de pasar por la espada. También es castigado con dolores en su cama y con la multitud de dolores en sus huesos, de modo que su vida aborrece el pan y su alma la comida apetitosa. Era una descripción exacta de la condición de Job. Pero Eliú veía propósito donde otros veían solo crueldad. Si con él hubiera un ángel, un intérprete, uno entre 1000, para declarar al hombre su rectitud, entonces tendrá misericordia de él y dirá, líbralo, para que no descienda a la fosa, he hallado rescate. Eliú hablaba de redención, de un mediador que podría interceder entre Dios y el hombre que sufría. Era una voz de esperanza en un desierto de acusaciones. Su carne se volverá más tierna que la de un niño y regresará a los días de su juventud. En verdad, orará a Dios, que le será propicio, y verá su rostro con júbilo, y restituirá al hombre su justicia. Era una promesa de restauración completa, no solo física, sino espiritual y emocional. Dios no había abandonado a Job. Estaba preparando algo mayor. Pero incluso las palabras elocuentes de Eliú no trajeron la respuesta que Job buscaba. Todas eran teorías humanas intentando explicar caminos divinos. Todas eran filosofías finitas intentando comprender sabiduría infinita. Job continuaba sentado en sus cenizas, rascando sus heridas, esperando una palabra del propio Dios. Y entonces, cuando parecía que el silencio divino se había vuelto permanente, cuando todos ya habían dicho todo lo que tenían que decir, cuando la tarde caía sobre Uz como una cortina pesada, el viento comenzó a soplar. Al principio era solo una brisa suave, moviendo el polvo alrededor de los hombres sentados en el muladar. Entonces se intensificó. Hojas secas comenzaron a danzar en círculos. Pequeñas ramas fueron levantadas del suelo. La arena formó pequeños remolinos
que se disolvían y se formaban nuevamente. Los 5 hombres miraron hacia el cielo. No había nubes. El sol aún brillaba, pero el viento continuaba creciendo. De repente, en el horizonte, apareció una columna oscura. No era una nube común, era un torbellino que tocaba tanto la tierra como el cielo. Una espiral gigantesca de viento y polvo que se movía hacia ellos con velocidad creciente. Elifaz, Bildad y Zofar se levantaron alarmados. Eliú retrocedió algunos pasos, pero Job permaneció sentado, sus ojos fijos en la tormenta que se aproximaba, porque en el fondo de su alma él sabía, Dios estaba viniendo. El torbellino llegó con la fuerza de 1000 caballos salvajes. El ruido era ensordecedor. El polvo formó una pared que escondió el sol. El viento aullaba como si todas las fieras de la tierra hubieran abierto la boca al mismo tiempo. Y entonces, del centro de esa furia natural, vino la voz. No era como la voz humana, era como el rugir de muchas aguas, como el tronar de 1000 truenos, como el sonido de la creación siendo formada por primera vez. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Job tembló, pero no de miedo, tembló de reconocimiento. Después de meses de silencio divino, después de semanas de debates teológicos infructuosos, después de días de cuestionamientos sin respuesta, Dios finalmente había hablado. Ahora cíñete los lomos como hombre, continuó la voz, y te preguntaré, y tú me harás saber. Era el momento por el cual Job había clamado, la audiencia que había buscado desesperadamente, pero ahora que estaba delante de ella, descubrió que no tenía preguntas que hacer, solo oídos para escuchar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes entendimiento. ¿Quién le puso las medidas, si tú lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Dios no respondió las preguntas de Job. En vez de eso, hizo sus propias preguntas, preguntas que expusieron la vastedad del conocimiento divino y la pequeñez de la comprensión humana. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién asentó su piedra angular cuando las estrellas del alba juntas alegremente cantaban y todos los hijos de Dios se regocijaban? Era una descripción poética de la creación del mundo. Un tiempo cuando los ángeles cantaban de alegría al ver las fundaciones del universo siendo establecidas. Un tiempo antes de que el sufrimiento humano entrara en la ecuación. ¿O quién encerró el mar con puertas, cuando éste rompió y salió de la madre, cuando yo puse las nubes por su vestidura y la oscuridad por faja? Dios continuó describiendo su obra creativa. El mar siendo contenido dentro de límites, las nubes sirviendo como ropas de la tierra, la oscuridad siendo domada y controlada. Las preguntas continuaron una tras otra, cada una revelando aspectos diferentes de la creación que estaban completamente más allá de la comprensión o control humano. ¿Por ventura diste tu orden a la mañana desde tus días, o mostraste al alba su lugar para que tomara los extremos de la tierra y los impíos fueran sacudidos de ella? Job nunca había comandado el amanecer, nunca había instruido a la aurora sobre dónde debería aparecer. Esas eran prerrogativas divinas, operaciones cósmicas que sucedían sin consulta o asistencia humana. ¿Entraste tú hasta los orígenes del mar? ¿O paseaste en lo más profundo del abismo? ¿O se te descubrieron las puertas de la muerte? ¿O viste las puertas de la sombra de la muerte? Las preguntas se sumergían en los misterios más profundos de la existencia. Los secretos del océano, los portales de la muerte, las dimensiones de la tierra que ningún hombre había explorado. ¿Comprendiste tú las anchuras de la tierra? Házmelo saber si sabes todo esto. ¿Cuál es el camino para donde mora la luz? Y, en cuanto a las tinieblas, ¿dónde es su lugar? Cada pregunta era un recordatorio de la infinita complejidad de la creación
y de la limitada perspectiva humana. Job había cuestionado los caminos de Dios sin comprender ni siquiera los aspectos básicos del universo físico. ¿Por ventura entraste tú en los tesoros de la nieve o viste los tesoros del granizo que yo tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? Hasta los fenómenos meteorológicos estaban bajo control divino, reservados para propósitos específicos que trascendían la comprensión humana. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento oriental sobre la tierra? ¿Quién repartió un canal a la inundación y camino al relámpago y al trueno, para llover sobre la tierra donde no hay nadie, en el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta y desolada y para hacer crecer los retoños de la hierba? Dios revelaba que su providencia se extendía hasta a los lugares más remotos de la tierra, lugares donde ningún ser humano habitaba, pero que aún recibían lluvia y cuidado divino. ¿Por ventura la lluvia tiene padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿Del vientre de quién salió el hielo? ¿Y quién engendró la helada del cielo? Eran preguntas sobre el origen de los elementos más básicos de la naturaleza, fenómenos que Job experimentaba diariamente, pero cuyos mecanismos estaban completamente más allá de su comprensión. Cómo las aguas se esconden, volviéndose en piedra, y la superficie del abismo se cuaja. ¿O podrás tú juntar las delicias de las Pléyades o soltar las ataduras de Orión? De las aguas congeladas, Dios pasó a las constelaciones. Los patrones estelares que decoraban el cielo nocturno estaban bajo su comando. Las Pléyades y Orión obedecían sus órdenes, no las de cualquier ser humano. O producirás las constelaciones a su tiempo y guiarás a la Osa Mayor con sus hijos. ¿Sabes tú las ordenanzas de los cielos o puedes establecer su dominio sobre la tierra? El movimiento de los cuerpos celestes seguía leyes establecidas por Dios. La influencia del cosmos sobre la tierra estaba bajo su jurisdicción, no sujeta a manipulación humana. ¿O puedes levantar tu voz hasta las nubes para que abundancia de aguas te cubra? ¿O puedes enviar los rayos para que salgan y te digan, aquí estamos? Job no podía comandar las tormentas o dirigir los rayos. Esas fuerzas naturales respondían solo a la voz divina. ¿Quién puso en los íntimos la sabiduría o quién dio al corazón el entendimiento? ¿Quién numerará las nubes por la sabiduría? ¿O los odres de los cielos, quién los vaciará cuando se cuaja el polvo en una masa y se apegan los terrones unos a otros? Hasta la sabiduría humana y el entendimiento eran dádivas divinas. La capacidad de contar, de observar, de comprender, todo venía de Dios. Las preguntas entonces se volvieron hacia el reino animal. ¿Por ventura cazarás presa para la leona? ¿O saciarás el hambre de los leoncillos cuando se agachan en sus guaridas y están al acecho en las cuevas? ¿Quién prepara a los cuervos su alimento cuando sus polluelos gritan a Dios y andan errantes por no tener que comer? Dios cuidaba hasta de los depredadores más feroces y de las aves más comunes. Cada león que cazaba, cada cuervo que encontraba alimento, estaba bajo su providencia. Las preguntas continuaron a través de una galería de criaturas. ¿Sabes tú el tiempo en que las cabras monteses paren? ¿O observaste los dolores de las ciervas? ¿Contaste los meses que cumplen y sabes el tiempo de su parto? Dios conocía los ciclos reproductivos de cada especie, los momentos de gestación, los tiempos de nacimiento. Todo estaba bajo su observación cuidadosa. Se encorvan, hacen salir a sus crías, expulsan sus dolores. Sus hijos se esfuerzan, crecen con el trigo, salen y no vuelven más a ellas. Era una descripción poética de la independencia natural. Los animales salvajes criaban sus crías y después los liberaban para que encontraran su propio camino en la vida.
quién despidió libre al asno montés, y quién soltó las ataduras al asno salvaje, al cual di la soledad por casa y la tierra salada por sus moradas. Hasta los animales que parecían inútiles o problemáticos tenían su lugar en el plan divino. El asno salvaje, que no servía para trabajo doméstico, había sido creado para la libertad y encontró su hogar en el desierto. Se ríe del bullicio de la ciudad, no oye los muchos gritos del cobrador. Lo que encuentra en los montes es su pasto y anda buscando todo lo que está verde. Era una vida sin las ansiedades de la civilización, sin presiones sociales, sin cobros de impuestos, sin la complejidad de la vida urbana. O querrás servirte el buey salvaje, o se quedará en tu pesebre, o atarás al buey salvaje con su cuerda al surco, o arará él los valles detrás de ti. El buey salvaje representaba un poder que no podía ser domesticado, fuerza que permanecía bajo el control solo de Dios. O confiarás en él por ser grande su fuerza, o dejarás a tu cargo tu trabajo, o fiarás de él que te devuelva lo que sembraste y lo recoja en tu era. Algunas criaturas fueron hechas para permanecer salvajes. No toda fuerza puede ser aprovechada para propósitos humanos. Las plumas del avestruz baten alegremente, pero son ellas plumas y plumaje que demuestran afecto. El avestruz parecía un estudio en contrastes, alas que no servían para volar, pero piernas que podían correr más rápido que los caballos. La cual deja sus huevos en la tierra y los calienta en el polvo, y se olvida de que algún pie los puede pisar, o de que la fiera del campo los puede pisotear. Se endurece para con sus hijos, como si no fueran suyos. En vano es su trabajo, y no teme. El comportamiento aparentemente negligente del avestruz con sus huevos era en realidad parte de un diseño mayor. Dios le había quitado cierta sabiduría, pero le había dado otras habilidades compensatorias. Porque Dios la privó de sabiduría y no le dio entendimiento. Cuando se levanta en las alturas, se ríe del caballo y de su jinete. Cada criatura tenía sus propias características únicas, todas ordenadas por sabiduría divina. O darás tu fuerza al caballo, o vestirás su cuello con voz de trueno, o lo harás saltar como el saltamontes. Terrible es el fogoso resoplar de sus narices. El caballo de guerra era una obra maestra divina de poder y coraje. Su fuerza no venía de entrenamiento humano, sino de diseño divino. Escarba en la tierra y se regocija en su fuerza. Sale al encuentro de los armados. Se ríe del temor y no se espanta, y no retrocede por causa de la espada. El coraje del caballo en batalla era sobrenatural, no resultado de adiestramiento, sino de instinto plantado por el Creador. Contra él resuenan la aljaba, la lanza y el dardo reluciente, tragando la tierra en su ira e indignación, y no cree que sea la voz de la corneta. Describía la furia controlada de un caballo de guerra, una criatura que había sido diseñada para prosperar en el caos del campo de batalla. A la voz de la corneta dice, ¡ajá! Y de lejos olfatea la guerra y el trueno de los capitanes y el alarido. El caballo no solo toleraba la guerra, sino que se deleitaba en ella. Era una criatura hecha para el conflicto, a diferencia de los humanos que naturalmente buscaban la paz. ¿O vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende sus alas hacia el sur? ¿O se remonta el águila a tu mandato y pone su nido en lo alto? Las aves de rapiña poseían habilidades de navegación que desafiaban la explicación humana. Su capacidad de encontrar corrientes de aire, de localizar presas a distancias enormes, de navegar por miles de kilómetros, todo esto era sabiduría implantada por Dios. En las peñas mora y habita, sobre la cima de la peña y lugar fuerte. De allí divisa la presa, sus ojos la ven de lejos. El águila había sido diseñada para vivir en altitudes que serían mortales para los humanos.
Su visión telescópica, su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas, todo esto apuntaba a un diseñador que había pensado en cada detalle. Y sus polluelos chupan la sangre, y donde están los muertos, allí está ella. Hasta los aspectos más brutales de la naturaleza servían a propósitos específicos en la economía divina. Cuando Dios terminó esta primera serie de preguntas, el silencio que siguió fue absoluto. Job había pedido una audiencia divina, había exigido respuestas, había cuestionado los caminos de Dios. Ahora que estaba cara a cara con el Todopoderoso, descubrió que sus preguntas parecían infantiles comparadas con la vastedad del conocimiento divino. ¿Contenderá aún el que pleitea con el Todopoderoso?, preguntó Dios. Quien así arguye con Dios, responda a esto. Era un desafío. Si Job realmente quería debatir con Dios sobre justicia y equidad, primero necesitaba demostrar que poseía calificaciones básicas para tal debate. Necesitaba mostrar que comprendía al menos los fundamentos de la creación antes de cuestionar las complejidades de la providencia divina. Job respondió con una humildad que contrastaba dramáticamente con sus declaraciones anteriores. «He aquí que soy vil. ¿Qué te respondería yo? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, pero no responderé más. O aún 2 veces, pero no continuaré». Por primera vez en meses, Job quedó verdaderamente en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque finalmente comprendió que hay momentos cuando la sabiduría consiste en simplemente escuchar. Pero Dios no había terminado. Entonces el Señor respondió a Job de un torbellino y dijo: «Cíñete ahora los lomos, como varón, yo te preguntaré a ti, y tú enséñame. ¿Por ventura también harás vano mi juicio? ¿O me condenarás para justificarte?». Era una pregunta devastadora. Job había cuestionado la justicia divina para defender su propia integridad. ¿Estaba dispuesto a hacer a Dios injusto para probar su propia justicia? ¿O tienes brazo como Dios, o puedes tronar con voz como Él? Adórnate, pues, con excelencia y alteza, y vístete de majestad y de gloria. Dios estaba ofreciendo a Job la oportunidad de asumir el control del universo. Si realmente pensaba que podía administrar la creación mejor que su creador, estaba invitado a intentarlo. Derrama los furores de tu ira, y mira a todo soberbio, y humíllalo, y pisotea a los impíos en su lugar. Escóndelos juntamente en el polvo, ata sus rostros en lugar oculto. Era un desafío. Si Job quería justicia perfecta e inmediata, estaba invitado a implementarla. Podía identificar a todos los impíos de la tierra. Tenía poder para juzgarlos. Poseía sabiduría para distinguir perfectamente entre culpa e inocencia. Entonces también yo confesaré que tu mano derecha te habrá librado. Si Job pudiera realizar esas tareas, Dios reconocería su capacidad de autosalvación. Pero la implicación era clara. Solo Dios poseía tal poder y sabiduría. Contempla ahora al Behemoth, que yo creé como a ti, que come hierba como el buey. Dios entonces dirigió la atención de Job hacia 2 criaturas específicas que demostraban su poder creativo de forma dramática. He aquí que su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Cuando quiere, mueve su cola como cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son como tubos de bronce. Su osamenta es como barras de hierro. El Behemoth, posiblemente un hipopótamo o una criatura extinta, era un ejemplo de poder bruto que solo Dios podía crear y controlar. Él es obra maestra de los caminos de Dios. Aquel que lo hizo lo proveyó de su espada. En verdad, los montes le producen pasto, donde todos los animales del campo se regocijan.
Era una criatura majestuosa, pero totalmente dependiente de provisión divina. Se acuesta bajo los árboles sombríos, en el escondite de los cañaverales y del lodo. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. Describía el hábitat natural de la criatura, mostrando cómo Dios había provisto el ambiente perfecto para cada una de sus criaturas. He aquí que un río se desborda y él no se apresura, confiando aún que el Jordán se eleve hasta su boca. ¿Podría alguien atraparlo cuando estuviera él vigilante o atravesarle la nariz con lazos? El Behemoth era esencialmente incontrolable por los métodos humanos. Solo su creador podía dominarlo. Entonces, Dios pasó a una segunda criatura aún más impresionante. ¿O sacarás tú al cocodrilo con anzuelo, o rebajarás su lengua con una cuerda? ¿O pondrás un anzuelo en su nariz, o con un garfio perforarás su quijada? El Leviatán, probablemente un cocodrilo gigante o criatura marina, representaba el poder destructivo que estaba más allá de cualquier control humano. ¿Por ventura hará muchas súplicas o te hablará palabras suaves? ¿Hará él alianza contigo o lo tomarás tú por siervo para siempre? Era una criatura que no podía ser domesticada, negociada o controlada por métodos diplomáticos. ¿Jugarás con él como si fuera un pajarito o lo atarás para que jueguen con él tus niñas? ¿Tus socios banquetearán con él o lo repartirán entre los mercaderes? El contraste era deliberado. Una criatura que causaba terror no podía ser tratada como animal de compañía. ¿Llenarás su piel de garfios o su cabeza con arpones? Pon tu mano sobre él, recuérdate de la batalla. Nunca más lo intentarás. Cualquier intento humano de capturar tal criatura resultaría en desastre. He aquí que es vana la esperanza de atraparlo. Por ventura también solo de verlo se es derribado. Nadie hay tan osado que se atreva a despertarlo. ¿Quién, pues, es aquel que osa estar delante de mí? La conclusión era inevitable. Si el ser humano no podía enfrentar ni siquiera una criatura hecha por Dios, ¿cómo podía desafiar al propio Creador? ¿Quién me dio primero para que yo le retribuya? Pues mío es todo cuanto hay debajo de todo el cielo. Dios era acreedor de toda la creación, no deudor de cualquier criatura. No me callaré respecto de sus miembros, ni de su gran fuerza, ni de la gracia de su composición. Las descripciones que siguieron pintaron al Leviatán como una obra maestra de ingeniería divina. ¿Quién descubrirá la faz de su vestidura o quién se acercará a él con doble brida? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Alrededor de sus dientes está el terror. La criatura era impenetrable a la fuerza humana. Sus espaldas son filas de escudos, cerradas con sello apretado. Una a la otra se llega tan cerca que ni el aire entra entre ellas. Era una armadura natural que superaba cualquier protección creada por el hombre. Unas a las otras se juntan. Tanto se pegan entre sí que no se pueden separar. Sus estornudos hacen resplandecer la luz y sus ojos son como los párpados del alba. Hasta las funciones corporales básicas de la criatura eran descritas en términos majestuosos. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan de ella, de sus narices procede humo, como de una olla hirviente o de una gran hoguera. La respiración del Leviatán era como fuego, simbolizando poder destructivo más allá de la comprensión humana. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cuello reside la fuerza, ante él salta el desaliento. Era una criatura que inspiraba terror solo por su presencia. Los músculos de su carne están pegados entre sí, cada uno está firme en él, y no se mueve. Firme es su corazón como piedra, y firme como la piedra de abajo del molino. No había puntos débiles en su construcción. Era una máquina de guerra perfecta. Levantándose él, tiemblan los fuertes. Por las quebraduras se purifican.
Si alguien lo toca con la espada, ésta no podrá penetrar, ni lanza, ni dardo, ni coraza. Ninguna arma humana podía penetrar sus defensas. El hierro considera como paja y el cobre como madera podrida. La flecha no lo hará huir, las piedras de las ondas se le vuelven en rastrojo. Por rastrojo son estimadas las piedras lanzadas y se ríe del blandir de la lanza. Materiales que eran preciosos para los humanos eran despreciables para el leviatán. Por debajo tiene conchas puntiagudas. Se extiende sobre cosas puntiagudas como en el lodo. Las profundidades hace hervir como olla. Convierte el mar como pote de ungüento. Su movimiento a través del agua transformaba el ambiente a su alrededor. Tras él alumbra el camino. El abismo se hace como si tuviera cabellos blancos. En la tierra no hay cosa que se le pueda comparar, pues fue creado para no tener miedo. Era único en toda la creación, sin igual, sin rival, sin competidor. Ve todo lo que es alto. Es rey sobre todos los hijos de la soberbia. El leviatán reinaba sobre todas las criaturas orgullosas, así como Dios reinaba sobre toda la creación. Cuando la segunda serie de preguntas divinas terminó, Job finalmente comprendió completamente su posición, no solo delante de Dios, sino dentro del cosmos entero. Era una criatura entre miles de millones, habitando un planeta entre incontables, en una galaxia entre infinitas. Sus preocupaciones, por más reales que fueran para él, eran infinitesimalmente pequeñas comparadas con la vastedad de la creación que Dios administraba momento a momento. Más importante, Job comprendió que algunas preguntas no tienen respuestas que la mente humana pueda procesar, no porque Dios sea arbitrario o cruel, sino porque la diferencia entre conocimiento finito e infinito es, literalmente, incomparable. Entonces Job respondió al Señor y dijo: «Bien sé yo que todo lo puedes, y que ninguno de tus propósitos puede ser impedido». Era una confesión de soberanía absoluta. Job reconocía que Dios tenía tanto el poder como la autoridad para hacer cualquier cosa que eligiera hacer. ¿Quién es este que esconde el consejo sin conocimiento? Por eso hablé de lo que no entendía, cosas que para mí eran maravillosas de más y que yo no comprendía. Era una confesión de ignorancia. Job admitía que había hablado sobre asuntos que estaban más allá de su comprensión. «Escúchame, pues, y yo hablaré. Yo te preguntaré, y tú me enseñarás». Era una inversión completa de su postura anterior. En lugar de exigir respuestas, él estaba pidiendo ser enseñado. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Era la declaración más profunda del libro entero. Job había conocido a Dios a través de relatos, testimonios, tradición. Ahora había encontrado a Dios cara a cara, y la experiencia había transformado completamente su perspectiva. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Era arrepentimiento, pero no por el tipo de pecado que sus amigos habían sugerido. Era arrepentimiento por su actitud durante el sufrimiento, por su presunción al cuestionar caminos divinos que no estaba calificado para comprender. Y entonces algo maravilloso sucedió. Sucedió, pues, que acabando el Señor de hablar a Job aquellas palabras, el Señor dijo a Elifaz, el temanita: «Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no hablaron de mí lo que era recto, como mi siervo Job». En un giro sorprendente, Dios declaró que Job había hablado correctamente de él, mientras que sus tres amigos, que pensaban que estaban defendiendo a Dios, habían hablado incorrectamente. «Tomad, pues, 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de verdad aceptaré su ruego, para que yo no os trate conforme a vuestra necedad,
porque ustedes no hablaron de mí lo que era recto, como mi siervo Job. Dios requirió que los 3 amigos ofrecieran sacrificios y le pidieran a Job que intercediera por ellos. El hombre a quien habían acusado de pecado oculto ahora era llamado a ser su mediador. Fueron, pues, Elifaz, el temanita, y Bildad el suahita y Sofar el naamatita, e hicieron como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó el ruego de Job. La humillación de los amigos fue completa. Los que habían venido a consolar se convirtieron en los que necesitaban intercesión, y el Señor restauró las fortunas de Job cuando oraba por sus amigos, y el Señor dio a Job el doble de todo cuanto antes poseía. La restauración comenzó no cuando Job confesó algún pecado imaginario, sino cuando intercedió por aquellos que lo habían agraviado. El perdón y la oración precedieron a la bendición. Entonces vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos cuantos antes lo conocieron, y comieron con él pan en su casa, y se condolecieron de él, y lo consolaron acerca de todo el mal que el Señor le había enviado. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero, y cada uno una argolla de oro. Las mismas personas que lo habían evitado durante su sufrimiento, ahora regresaron durante su restauración. Era un comentario sobre la naturaleza humana y la amistad de conveniencia. Y así bendijo el Señor el último estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Dios le dio exactamente el doble de todo lo que había perdido. Donde antes tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. Donde antes tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000. También tuvo 7 hijos y 3 hijas. Curiosamente, el número de hijos no se duplicó. Quizás porque los hijos no son posesiones para ser reemplazadas, sino individuos que no pueden ser duplicados. Y llamó el nombre de la primera Jemaima, y el nombre de la segunda Kesia, y el nombre de la tercera Keren-Hapuch. Los nombres eran significativos. Jemaima significaba paloma, simbolizando la paz. Kesia significaba canela, simbolizando la dulzura. Keren-Hapuch significaba cuerno de belleza, simbolizando la abundancia. Y en toda la tierra no se hallaban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Era inusual en la cultura patriarcal que las hijas recibieran herencia en igualdad con los hijos. Era otra señal de la bendición especial de Dios. Y después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Job vivió para ver no solo su propia restauración, sino la continuación de su linaje a través de múltiples generaciones. Entonces murió Job, viejo y lleno de días. Era la conclusión perfecta. Job murió no como una víctima del sufrimiento, sino como un hombre que había vivido una vida completa y había presenciado tanto los misteriosos caminos de Dios como su fiel restauración. La historia de Job no nos da respuestas fáciles sobre por qué la gente buena sufre, pero nos da algo más valioso, la seguridad de que Dios está presente en nuestro sufrimiento, que Él ve desde una perspectiva que no podemos comprender y que la restauración, ya sea en esta vida o en la siguiente, siempre es posible para aquellos que mantienen la fe en medio del misterio. Sal de las cenizas, levántate del polvo. La misma voz que habló con Job desde el torbellino quiere hablar contigo hoy, no para dar explicaciones,